Saludos amigos. Por ahora vamos a ver algo sobre la mecánica de los fluidos. Los fluidos son todos los gases y todos los líquidos. Y cada uno de ellos tiene sus propiedades muy particulares. Hemos estudiado bastante sobre gases, presión atmosférica, etc. Ahora vamos a ver si nos adentramos un poco en un fluido líquido. Por ahora vamos a utilizar agua. Pero quisiéramos que observaran una propiedad importantísima. ¿Qué pasa con los fluidos? Hay dos grandes grupos. Un grupo de fluidos que son los gases y cuya característica más importante es que son compresibles. Se los puede comprimir, se los puede también expandir y contraer su volumen. Miren el caso de una porción de aire contenido en esta jeringuilla. Ahí he puesto yo en 30, voy a tapar aquí y voy a aplastar. Miren, aplasto, llega hasta 20. Suelto, regresa a los 30. Expando, abro el émbolo o el pistón de la jeringuilla y el aire se ha expandido. Miren esas dos propiedades, contracción y expansión, propiedad fundamental de los gases. ¿Y qué pasa ahora con los líquidos? Vamos a hacer lo mismo, con un poquito de agua aquí, voy a coger agua. Aquí tenemos. De igual manera voy a ubicar en 30 centímetros cúbicos. De aquí tenemos agua, el líquido, miren. Voy a tapar aquí y voy a aplastar. ¿Qué ocurre? Que no se mueve para nada. El agua es un fluido que no se puede comprimir, tampoco se puede expandir. Estoy jalándolo y no se mueve el nivel. Estoy empujando y no se mueve el nivel. Vamos ahora a estudiar algo sobre esta propiedad importante de los fluidos, digamos en estado líquido. Y para ello vamos a remitirnos, para empezar primero, sobre lo que se conoce como ley o principio de Pascal. ¿Qué nos dice esta ley o principio de Pascal? Nos dice que si tenemos un fluido, por ejemplo el caso de un fluido contenido en un recipiente, y el recipiente está herméticamente cerrado, aquí tengo yo un fluido, está herméticamente cerrado, y si yo ejerzo una presión sobre este líquido, tratando de empujarlo, miren, una presión, no se mueve el nivel del líquido, pero sí la fuerza que estoy ejerciendo aquí, la presión, se está transmitiendo por toda la masa del líquido. Todos los puntos del líquido están recibiendo esta presión y también las paredes del recipiente. Eso nos dice la ley o principio de Pascal, que voy a leerles aquí textualmente. La presión ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en toda la masa del líquido. Miren ustedes, interesantísimo. Allí se está produciendo una gran fuerza en el interior, una gran fuerza hidrostática, que se llama presión, la presión hidráulica. Muy bien. Hemos escogido una práctica muy simpática para darnos cuenta que es verdad que las presiones dentro del líquido se transmiten en todas direcciones iguales, y según lo que hemos estudiado siempre, nos pone como ejemplo utilizar una bola, una esfera, en donde vamos a abrirle diferentes orificios en diferentes posiciones, luego vamos a llenarlos de agua, y al llenar de agua vamos a ejercer una presión a la entrada de la bola, y lo que tendríamos que comprobar es si es que en cada orificio el agua sale con igual intensidad.
que ser bien hermético para darle bastante presión. Por ahí parece. A ver, véngase para acá. Vamos a observar el balón como entra el agua. De más arriba. De más arriba. Ahí está llenándose, está desalojando el aire que está en su interior. Tenemos una buena presión así. Veamos. Levantemos la bola, miren. Ahí está. Si apreciamos, vemos que los chorros de agua, un poquito para acá por favor, los chorros de agua parece que están todos con igual fuerza. Hay unos que tienen un poquito de diferencia que otros, pero eso ya es casi insignificante. Tenemos que tener en cuenta también que la parte inferior, la parte de abajo de la esfera, donde la bola llena de agua, de todas maneras tiene más presión que la parte superior. Pero ahí se cumple, miren. Esto hemos visto mucho en los gráficos de los textos, pero nunca se nos había dado por realizar la experiencia. Y yo ya me propuse y aquí está, muy bonita. Ahí está. Toda la presión que viene por el chorro de agua se está dispersando de manera igual en todas las partes de las paredes interiores del balón de plástico. Y eso se verifica haciendo los orificios para ver que por ahí sale el agua por la fuerza de la presión. Ahí es el principio o ley de Pascal. Se empieza a llenar la esfera. Vamos a ver, ahí está, empezando a salir por todos los orificios. Está toda la presión, ¿verdad? Mueve de ladito a ladito, de costado así, de lado a lado. Bien, miren, con el fondo negro podemos apreciar más claro el alcance que tienen los chorritos de agua. Se dice que el principio de Pascal consiste en que cuando un líquido contenido en un recipiente es sometido a presiones, esta presión se transmite por la masa líquida y de igual manera la presión que recibe el recipiente es igual en todas sus paredes. Eso se está cumpliendo aquí. Ahí vemos que la distancia de los chorritos de agua están siendo casi iguales. Algunos parece que tienen un poquito de diferencia, especialmente los de abajo, porque tenemos que tomar en cuenta que abajo también se suma el peso del líquido, o sea, la presión en el fondo. En todo caso, creo que aquí hemos logrado hacer, por primera vez este año, o desde que estamos aquí en el colegio, este experimento del principio de Pascal. Siempre quisimos hacerlo y hoy lo hemos cumplido. Bien, ¿está claro? Si le quitamos el chorro de agua, cerramos la llave, Simón, cierre la llave, vemos que va perdiendo presión, pierde presión, y los chorritos de arriba se pierden y quedan solamente los de abajo, que son los que están recibiendo todavía el peso del agua contenida en el recipiente. Pero esos tres chorritos, todos están con una misma velocidad, tienen un mismo alcance, excepto el de la mitad de abajo, porque está directamente conectado hacia abajo, tiene mayor peso del agua contenida en la boya. Bueno, vamos a poner esto aquí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Juan Mario Jalil, muchas gracias, salió bonito todo. Gracias, Simón, gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo especialmente dedicado a todos los estudiantes del canal o gente que en general esté interesado en temas de física. En esta ocasión vamos a ver una serie de experimentos para ver cómo funciona y qué es el principio de Pascal. En concreto vamos a hacer 3 experiencias. Una de ellas es la aplicación práctica del principio de Pascal, la llamada prensa hidráulica. Comenzamos. Blaise Pascal, cuyo retrato estáis viendo en la imagen, fue un polímata, es decir, se interesó por todos los saberes que había en su época. Fue matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés. Nació en 1623 en Clermont y murió a la edad de 39 años en París. Entre sus contribuciones más conocidas está el diseño y construcción de calculadoras mecánicas. Una primera calculadora mecánica denominada Pascalina en su honor, que era capaz de hacer sumas y restas. Era un ingenio mecánico con engranajes que se accionaba a través de una manivela y permitía hacer operaciones simples. También contribuyó a la teoría de las probabilidades, a las matemáticas con su triángulo de Pascal. Y por supuesto, son muy interesantes sus investigaciones sobre los fluidos, que es de lo que trata este vídeo, y las aclaraciones de conceptos como lo que es presión y vacío. Pero es posible que todos le conozcamos por el principio de Pascal. Ese principio que nos dice que la presión ejercida sobre un líquido en equilibrio se transmite íntegramente a todos los puntos del mismo con la misma intensidad. Ese es el principio de Pascal y en este vídeo vamos a hacer unos experimentos, primero para ver qué es y cómo funciona el principio de Pascal y después para comprobar sus aplicaciones en la vida real. Uno de los experimentos clásicos que se han utilizado para explicar siempre el principio de Pascal es aplicar agua con una cierta presión a una esfera, como esta que tenemos aquí, donde se han practicado diversos agujeros por la superficie. Aunque aquí no se aprecian, así a simple vista, bueno, algunos sí, podemos ver cómo el agua sale con la misma presión por todos estos agujeritos. Y no hay ninguna dirección, ni para adelante, ni para atrás, para arriba o para abajo, que se vea favorecida, porque la presión se transmite, por ejemplo, en un único sentido. Como sabéis, ya lo hemos dicho, el principio de Pascal nos dice que cuando aplicamos esa presión a un fluido que no sea compresible, es decir, que no se pueda comprimir, como es el agua, esa presión se transmite íntegramente
a través de todo el fluido y en todas las direcciones. Por lo tanto, como la esfera tiene agujeros y esa presión se transmite a todos los puntos del fluido y en todas las direcciones, vamos a ver que la presión de salida de los chorros es exactamente la misma en todos. Pero ojo, el fluido tiene que ser no compresible, como el agua, porque si utilizáramos aire, vamos a verlo con esta jeringuilla con la que vamos a aplicar presión, si yo tapo aquí el extremo, veis que yo un fluido como el aire lo puedo comprimir. Aunque luego al soltar vuelve a recuperar el émbolo su posición original, se descomprime, pero este fluido no nos serviría porque es compresible. Si yo repito esta experiencia pero con agua, lo que vemos es que el agua no lo podemos comprimir, por mucho que yo apriete o descomprimir, ¿veis? Lo que sí que podemos es, ¿veis el aire que queda en la punta? Ese es el causante, ¿veis? De que yo pueda estirar hacia atrás de la jeringuilla, porque se forma ahí el vacío. Pero luego en cuanto suelto, vuelve a su posición, ¿veis? Pero comprimirlo, no se puede comprimir. Por eso la presión que yo transmito aquí con el émbolo al fluido se transmite por igual en todas las direcciones del líquido y vamos a ver ahora que también a la bola. Y debido a eso, sale con la misma presión en todas las direcciones. Fijaos cómo salen en todas las direcciones con la misma fuerza, hasta que se acaba el agua de la jeringuilla. Bien, repito el experimento, pero ahora con 100 gramos en el émbolo. Este experimento nos sirve para ver cómo se cumple el principio de Pascal. La presión que nosotros le damos al fluido, en este caso con este peso, que al final es una fuerza, debido a la fuerza de la gravedad, en el fluido se transmite íntegramente y por igual en todas las direcciones del espacio. De manera que cuando el fluido llega a la bola, esa presión se transmite en todas las direcciones de la esfera, de esta esfera que tenemos aquí, y el fluido, como veis, sale con igual presión en todos los chorros, sea cual sea su orientación. Para el segundo experimento vamos a emplear el material que tengo sobre la mesa. Tengo un pequeño globo y lo he atado, como veis, a este peso de 200 gramos para que no flote. Lo vamos a introducir en este frasco de vidrio y lo vamos a llenar de agua y el globo va a quedar inmerso en el líquido. Ahora vamos a ver por qué. Tengo un frasco de vidrio, puede ser un frasco de conserva perfectamente, en el cual he hecho aquí un agujero, como veis, de 10 milímetros para pasar este pasamuros, que es un conector para tubos, en este caso de 6 milímetros, como estoy viendo. Este conector, para que la unión sea aquí en la tapa completamente estanca, vamos a utilizar una arandela y una junta de goma de estanqueidad, esta que estoy viendo. Este conjunto lo vamos a instalar así en la tapa y por el otro lado, para que también tengamos estanqueidad, vamos a poner otra junta de goma, otra arandela y por último la tuerca que cierra el conjunto. Pero esta continuación, con un par de llaves, lo apretamos bien. A continuación colocamos el globo con la pesa de 200 gramos en el interior del frasco y lo vamos a llenar de agua. Tiene que quedar lleno hasta la superficie. ¿Veis? El globo queda ahí, inmerso en el líquido. Ahora ponemos la tapa del frasco y tenemos que asegurarnos de que esté bien cerrado. Perfecto. ¿Veis que el globo queda ahí flotando en el seno del líquido? Y ahora vamos a aplicar aquí presión a través de este conducto en el seno del fluido y eso lo vamos a hacer con esta jeringuilla que vamos a llenar también de agua. Entonces yo la coloco aquí, la llenamos de agua. Primero lo que hacemos es expulsar el poco aire que puede haber quedado y vamos a llenar aproximadamente a esta y hasta la mitad. Conectamos el tubo de goma de silicona en el conector de 6 milímetros y podemos empezar el experimento. En este caso tenemos una masa de fluido en la que hemos metido un globo que está lleno de aire. Este aire, como sabemos, es compresible. Cuando yo aplique presión en el fluido, que lo voy a hacer con esta jeringuilla, a través del tubo de goma, el conector para tubo de goma, y vamos a aplicar una presión aquí en el seno del fluido. Y esa presión, por el principio de Pascal, se transmite íntegramente y por igual en todas las direcciones del fluido, y el globo, que está lleno de aire, se va a comprimir y se va a expandir. Se va a comprimir y se va a expandir. Y vamos a ver cómo lo hace. Ahí vemos que aumenta su tamaño, ahí se contrae, aumenta su tamaño, ahí se contrae. Cuando yo acciono la jeringuilla, aumenta su tamaño, se contrae y lo podéis ver incluso aquí en la tapa del bote, cómo al aplicar presión se hincha. Fijaos, el globo se expande al quitar presión y al aplicarla el globo se encoge. Se expande y se encoge. Se expande y se encoge. ¿Cómo vemos aquí el principio de Pascal? Yo la presión, como os he dicho, la estoy aplicando en forma vertical. Si esa presión solo se aplicara en la dirección vertical, el globo se aplanaría. Y lo que estamos viendo es que es una esfera perfecta. Es decir, que la presión que nosotros aplicamos aquí se reparte por todo el fluido y el globo se comprime en todas las direcciones por igual. ¿Veis cómo cambia su tamaño? Cómo el globo se comprime y se descomprime por igual. Eso significa que la presión en el seno del fluido se reparte en todas las direcciones y de igual manera, en igual magnitud. Vamos a ir a por el tercer experimento, que es una aplicación del principio de Pascal y que además estamos utilizando en nuestra vida diaria, en vehículos, en maquinaria, sin saberlo. Hemos visto en qué consiste y cómo funcionaba el principio de Pascal, pero ¿qué aplicaciones tiene en nuestra vida práctica? La principal es la prensa hidráulica.
Aquí tenéis una recreación experimental de la prensa hidráulica que consta, como veis, de dos jeringuillas que están unidas por un tubo de silicona y las he rellenado con agua esta cantidad que estáis viendo aquí y aquí. Lo curioso y lo característico de esta prensa hidráulica es que, como podéis ver, esta jeringuilla es de menor tamaño. Esta tiene menor área. Si diéramos un corte transversal, veríamos que el área es un círculo y ese círculo, ese área, es mucho menor en esta jeringuilla que en esta. Por lo tanto, esta tiene mayor sección y esta tiene menos. Como veis, están conectadas a través del fluido y cuando yo acciono uno de los émbolos, el otro sube o baja. ¿Veis? Perfecto. Ahora mismo se encuentran en equilibrio y lo que tenemos que saber para resolver todos los problemas que se pueden generar con esta prensa hidráulica es que la presión en el punto A, por ejemplo, este punto donde el émbolo de sección circular hace contacto con el fluido, es igual a la presión en este punto B, ¿vale? Donde el émbolo de la jeringuilla B, en este caso, hace contacto con el líquido. Entonces, sabiendo que presión es igual a fuerza partido por superficie, la fuerza que nosotros aplicamos sobre el émbolo y la superficie es la del émbolo, tenemos que la fuerza que hacemos en la jeringuilla A partido por la superficie que tenemos en la superficie A tiene que ser igual a la fuerza que hacemos en la jeringuilla B partida por la superficie que tiene el émbolo de la jeringuilla B. Y con esto ya se resuelven la mayoría de los problemas. Pero sin aparato matemático, ¿qué significa esta prensa hidráulica y cuál es su utilidad? Pues la utilidad es que si tenemos que tener aquí la misma presión y tenemos una diferencia de superficie en los émbolos, lo que tenemos, en definitiva, es un aparato que nos permite multiplicar la fuerza. Y eso lo vamos a ver de una manera práctica. Por ejemplo, tengo aquí un conjunto de pesas. Cada pesa, como vais a ver aquí, cada pesa son 20 gramos y el soporte que tiene gancho también son 20 gramos. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. 120 gramos. Que nosotros, si ponemos estos 120 gramos, aquí en este émbolo, vemos cómo baja. La quito para que la jeringuilla pequeña pues no extraiga el émbolo. Este peso de 120 gramos lo podemos levantar gracias a la prensa hidráulica con solamente 60 gramos, la mitad, fijaos. Tenemos aquí 3, este que sería el soporte, 2, 4 y 6. Es decir, tenemos 120 gramos, que si yo los dejo, veis cómo sube el émbolo, frente a 60 gramos. ¿Quién ganará? Pues como veis, gracias a la aplicación de la prensa hidráulica, con solo 60 gramos, estamos levantando, aquí lo estáis viendo, nada más y nada menos que 120. Esto, para hacer los cálculos, podríamos decir que con la mitad de fuerza podemos levantar el doble. Estamos multiplicando la fuerza gracias a la presión hidrostática, a la presión que el fluido transmite desde una sección menor a una sección mayor. ¿Veis como cuando yo quito una de las pesas, la otra inmediatamente hace fuerza, vence la presión y sube o baja? Pero lo interesante es que con 60 gramos que tengo puestos aquí, podemos elevar 120, como estáis viendo. Estamos multiplicando esta fuerza por 2. Y esta es la principal utilidad de este sistema hidrostático. Por supuesto, la multiplicación de fuerza la podemos calcular sabiendo que la presión en la jeringuilla A tiene que ser igual a la presión en la jeringuilla B. Cambiando la relación de áreas, es decir, utilizando cilindros o émbolos más grandes o más pequeños, podemos obtener diversos factores para multiplicar esta fuerza. Una de las aplicaciones directas, aunque hay muchas, es el gato hidráulico. Fijaos. Este gato lo conocéis todos. Es el gato que utilizamos para cambiar la rueda de nuestros coches. ¿Y por qué es hidráulico? Porque funciona de acuerdo a esta prensa hidráulica que hemos visto aquí. El concepto físico de funcionamiento es el mismo. En este caso, aquí tenemos un émbolo pequeño, como estáis viendo, que se acciona con una palanca para que cueste menos esfuerzo, y aquí tenemos el émbolo grande. Esta sería la jeringuilla pequeña y aquí tenemos la jeringuilla grande. Y dentro tenemos un fluido hidráulico, que en este caso no es agua, como en este experimento, es aceite hidráulico. Mediante este émbolo, ¿veis lo que pasa? El aceite se mueve y se dirige hasta este otro émbolo, gracias a una válvula que tenemos aquí situada, que impide al aceite que tenemos aquí regresar al émbolo pequeño. Y estamos multiplicando la fuerza,
porque con la pequeña fuerza que nosotros aplicamos aquí podemos llegar a levantar un coche que puede ser perfectamente 1000 kilos o, como pone aquí, 3000 kilogramos máximo, es decir, 3 toneladas. Entonces nosotros, aplicando aquí una fuerza muy pequeña, podemos llegar a levantar miles de kilos. Otro de los ejemplos que podemos poner de este sistema hidráulico, de la prensa hidráulica, son los frenos de un coche. Es un sistema hidráulico en el cual nosotros, simplemente presionando un pedal, podemos frenar la inercia de un vehículo. Es decir, estamos multiplicando la fuerza, el efecto que tiene nuestro pie sobre el pedal para frenar todo el vehículo. Otro ejemplo sería el embrague del coche, que también funciona con un sistema hidráulico. También las grandes máquinas, como las excavadoras, todo el sistema de articulación de los brazos, incluido el cazo y demás, trabajan con sistemas hidráulicos en el que encontramos el mismo principio, el principio de la prensa hidráulica y la aplicación del principio de Pascal. Las aplicaciones son ilimitadas y los sistemas hidráulicos se pueden encontrar en muchos aparatos que manejamos frecuentemente en nuestra vida diaria. Y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya quedado clara la idea del principio de Pascal y cómo funcionan los sistemas hidráulicos, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¿Te imaginas levantar un automóvil solo con la fuerza de tus brazos? ¿O detener un autobús con un pequeño movimiento de tu pie? Pues esto es perfectamente posible y sucede todos los días. Pero espérate, no vayas corriendo a la calle a querer parar un coche a patadas. Estos portentos son posibles gracias a la tecnología hidráulica desarrollada a partir del genio científico de Blaise Pascal y han permitido incluso mover edificios. Hoy te vamos a explicar cómo multiplicar tu fuerza, el principio de Pascal. Cuentan que allá por el siglo XVII, el físico, matemático y teólogo francés Blaise Pascal apostó a que podía hacer reventar un barril con 1 litro de agua. A un fuerte tonel lleno de agua se le conectó perfectamente sellado un tubo de metal de 10 metros de largo. Luego, alguien usando una escalera subió y vertió 1 litro de agua dentro poco a poco, hasta que, ¿qué crees que pasó? ¡Catapum! El barril estalló. Para ser sinceros, no hay seguridad de que Pascal realmente haya hecho este experimento, pero se han hecho variantes muchas veces después y funciona. Pero, ¿por qué? El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia a los fluidos en estado de reposo, y para entenderla necesitamos tener claras 2 nociones. La primera es el Concepto de presión. En física, presión se refiere a la fuerza que se ejerce por unidad de área. Es decir, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Aunque la fuerza sea la misma, la presión aumenta si se disminuye el área. Si mantienes una fuerza constante, pero disminuyes el área sobre la cual se aplica esa fuerza, la presión aumentará. Esto se debe a que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. Es por eso que es posible acostarse en una cama de clavos sin lastimarse, pero no en un clavo solo. ¡Auch! La segunda noción importante es que los fluidos en estado líquido se consideran incompresibles, no se comprimen. Es decir, que no cambian su volumen al aplicarles presión. Si tomas una pelota de esponja y la aprietas, puedes hacerla más pequeña, disminuye su tamaño y aumenta su densidad. Lo mismo pasa con el aire y otros gases. Si tomas una jeringa llena de aire, tapas la salida sin aguja y presionas el émbolo, puedes ver cómo el aire se comprime y al soltar el émbolo vuelve a su volumen original. El aire es elástico. Lo que sucede es que cuando aprietas la jeringa, las moléculas de los gases que forman el aire se juntan más entre ellas. Al disminuir el volumen, aumenta la densidad. Pero el agua no se comporta así. No se puede comprimir. Bueno, sí se comprime un poquito, pero tan poquito que para efectos prácticos se considera incompresible. Pruébalo con la jeringa ahora llena de agua. Ya no se siente elástica, no se deja comprimir. La forma de sus moléculas hace que se acomoden de una manera que no deja mucho espacio entre ellas. Eso significa que si tuvieras un tubo lleno de agua con 2 émbolos iguales, toda la presión que se aplica en uno de los extremos llega completita a toda la superficie interior, incluido el émbolo del otro extremo. Y ese es el principio de Pascal. Un cambio de presión en un fluido incompresible confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. O sea, la presión se propagará de manera uniforme. La presión en este punto es igual a la presión en este punto y en este y en este. O sea que si hubiera una esfera con agujeritos del otro lado de la jeringa, todos los chorritos saldrían con la misma fuerza. Parece de sentido
sentido común, pero tiene implicaciones asombrosas. Imagina que tienes un fluido confinado con 2 pistones o émbolos en cada extremo. A este pequeño le vamos a llamar pistón de entrada y a este grande pistón de salida. Si presionamos el de entrada, sabemos que se moverá el de salida. Pero un momento, como la presión es igual en todos los puntos y el pistón de salida tiene más área, significa que el pistón de salida ejercerá más fuerza que la que se aplicó en el de entrada. Digamos que pones en el pistón de entrada un peso de 3 kilogramos y que el área del émbolo en contacto con el líquido es de 1 centímetro cuadrado. La presión entonces es de 3 kilos por centímetro cuadrado. Esta presión se transmite por todo el líquido a las paredes del contenedor y al pistón de salida, cuya superficie inferior tiene 5 centímetros cuadrados. Cada centímetro cuadrado recibe la presión de 3 kilos, lo que significa que el émbolo ejerce una fuerza de... 5 por 3 es igual a 15... 15 kilogramos. ¿Qué brujería es esta? Esta operación se puede expresar matemáticamente con esta ecuación. La fuerza 2 equivale a la fuerza 1 multiplicada por el resultado de dividir el área 2 entre el área 1. En nuestro ejemplo, dividimos 5 centímetros cuadrados entre 1 centímetro cuadrado. Nos da 5. Lo multiplicamos por 3 kilos por centímetro cuadrado y el resultado es 15. Con solo 3 kilos de fuerza de entrada, podríamos empujar un peso de hasta 15 kilos. Pero ¿cómo explicar que aparezca fuerza de la nada? Bueno, seguro habrás notado que aunque el peso que movimos acá es 5 veces más grande que el de aquí, la distancia de aquí es mucho mayor que la de acá. Esto es porque el volumen de líquido que desplazamos en el lado del pistón de salida es igual al volumen de líquido en el lado del pistón de entrada. Si el de entrada se movió 10 centímetros y su cara inferior tiene un área de 1 centímetro cuadrado, es fácil calcular que desplazó 10 centímetros cúbicos de líquido. Si pones estos 10 centímetros cúbicos en el otro lado, forman un cilindro cuya cara superior sabemos que tiene 5 centímetros cuadrados, lo que significa que su altura es de... 10 entre 5... es de 2 centímetros. Mover el émbolo de entrada 10 centímetros hacia abajo solo movió el de salida 2 centímetros hacia arriba. Si quieres experimentar el principio de Pascal de manera tangible, puedes usar 2 jeringas, una delgada y una gruesa sin agujas, llenarlas de agua y unirlas con una de esas mangueras que se usan en los acuarios, también llenas de agua. Notarás que si empujas el émbolo de la estrecha, se mueve el de la ancha y requiere un esfuerzo mucho menor que usar la jeringa gruesa para mover la delgada. Además de que la jeringa delgada recorre una distancia mayor que la jeringa ancha. ¿Se te ocurren inventos que podrían hacer uso de esto? Y es que este intercambio de distancia por fuerza puede ser muy bien aprovechado. Cuando el conductor de un autobús pisa el pedal del freno, está utilizando un mecanismo hidráulico que amplifica una pequeña fuerza hasta ser capaz de detener el movimiento de un vehículo de varias toneladas. Si usas un gato hidráulico para levantar tu auto cuando se te revienta una llanta, también estás aprovechando el principio de Pascal multiplicando la fuerza de tus brazos. Además de usarse en los elevadores de los edificios, grúas que levantan cargas pesadas, esas prensas hidráulicas que aplastan cualquier cosa y los sistemas de dirección de los vehículos, el principio de Pascal se ha usado para mover edificios enteros. Jorge Matute Remus fue un ingeniero mexicano que realizó una hazaña impresionante en la década de 1950. Movió el edificio de la Telefónica de Guadalajara, México, para evitar su demolición. Para lograrlo, Matute Remus diseñó y construyó un sistema de rieles y rodillos que se colocaron debajo del edificio junto con 12 gatos hidráulicos para desplazarlo centímetro a centímetro sin ayuda de motores, y mientras las personas seguían
estarían trabajando en su interior. Bueno, ¿y por qué Inventó el barril aquel. A esto se le llama la paradoja hidrostática. La presión, en este caso, depende solo de la altura y anchura del tubo, no de la cantidad de agua. Aunque el líquido sea poco, la columna se concentra en un área muy pequeña, lo que aumenta la presión que, como ya vimos, ejerce una fuerza igual en todas las direcciones del barril? Si el tubo es lo suficientemente alto, el barril se hace pedazos. Por cierto, en este video estuvimos usando kilo por centímetro cuadrado como unidad para medir la presión. Pero una unidad muy utilizada y más apropiada es el newton por metro cuadrado o pascal. Cada kilo por centímetro cuadrado equivale a 98.066.5 pascales, llamados así en honor a su descubridor, Blaise Pascal. Cool. Le pones un pedacito en la probeta con agua para que se vea que flota. ¿Aquí? Ahora un pedacito similar pero en la gasolina. Y se ve cómo se hunde, ¿verdad? Y de pronto me mira fijamente y me pregunta: discúlpame, ¿vos trabajás en un laboratorio? Colocado como pregunta, ¿no? ¿Gusto hielo? Uno, por favor. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué le pasa, señora que se quedó sin usted? No, ocurre que me quedé pensando. No prosiga, por favor. Lo que pasa es que tengo una pregunta recurrente. No la formule, porque cada vez que formulamos una pregunta aparece en algún lado. El doctor, y este es nuestro momento de descanso. Con absoluta honestidad intelectual. Nunca se preguntó por qué los hielos flotan en el agua. No, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Es nuestro momento de descanso. ¿Por qué? Doctor, llegó justo. Y me estaba consultando al señor de allá si tiene alguna somera idea de por qué los hielos flotan en el agua. Excelente pregunta, señor de acá. Tan buena que amerita una investigación. Claro, para eso vamos a tener que llamar. ¿Qué es esto? Yo solamente quería saber por qué flotaba un hielo y usted nos trajo a esta embarcación impactante, maravillosa, increíble. Aunque a mí me amilana un poquito, doctor, y eso no es todo. Para entender el asunto del hielito, vengan, que lo voy a llevar al puente de mando. Vamos. Venga, ven afuera. ¿Qué tal, prueba? Buenas tardes, ¿cómo le va? Disculpe, doctor.
hasta acá para explicar el tema de por qué flotaba un hielito. Bueno, la verdad que necesario no era, pero no voy a negar que el lugar está buenísimo. Se va a lugar muy lindo, la compañía es muy agradable, ¿no? Pero Bueno, Volvamos a ese simple flotar de un hielo, como decía el señor de acá. ajá. Ese hecho ilustra uno de los principios fundamentales de la física. El principio de Arquímedes, ¿lo conoce? Eureka, el que dijo Eureka. Ah, ¿conoce el principio? No, conozco el final de la historia, que es cuando él grita Eureka, se levanta y sale corriendo desnudo por las calles, ¿no? Yo me refería al principio de Arquímedes, ¿lo conoce? De vista nomás. Yo prefiero escuchar la explicación del doctor, por favor. El asunto es por qué algunas cosas flotan y otras se hunden. Para responder esta pregunta tenemos que entender dos cosas fundamentales de todos los objetos, que ocupan un lugar en el espacio y además que tienen peso. Doctor, no quisiera ser impertinente, pero francamente esto lo sabe todo el mundo. El asunto es comprender cómo interactúan estos dos fenómenos para que algo flote o no. Empecemos por el primer punto, que las cosas ocupan un lugar en el espacio. Así, cuando queremos hundir un objeto en el agua, estamos compitiendo por el mismo espacio, objeto y agua. El agua se tiene que desplazar para algún lado y el único lugar para donde se puede desplazar es para arriba. Como en el caso de la bañera, se sumerge en la bañadera, se desplaza el líquido, se desborda la bañadera, se va claro. el agua al piso. El cuerpo entra, el agua sube. Y aquí es donde entra la segunda de las características de las cosas, que tienen un peso. Peso. Yo salí sin la billetera hoy. No sé si Yo creo que tiene tengo algo. un billete de 5 de los nuevos. Y... No, yo quería decir que las cosas tienen un peso. Si el objeto es más pesado que el mismo objeto pero hecho de agua, se va a ir para abajo, o sea, se hunde. Por el contrario, si es más liviano, se va para arriba, por lo tanto, flota. Quiere decir que para saber si un objeto flota o se hunde, bastaría con saber si su peso es mayor o menor a que si estuviera hecho de agua. Exacto. Discúlpeme, doctor, pero el hielito del señor de acá que dio lugar a este impensado viaje que estamos haciendo en este momento, era hielo, era agua y sin embargo flotaba. Muy buena observación, señor de allá. El agua en estado sólido se expande, o sea, ocupa más lugar, por lo tanto tiene menor densidad y entonces se va para arriba, flota. Dígame, doctor, ¿usted va a tener una respuesta para todo lo que yo le digo? Yo no, la ciencia. La ciencia, mire, con esta pregunta seguro que lo agarro. Escúcheme bien. El hierro, que es un material muy pesado, uno lo tira en el agua y se hunde. Pero sin embargo, un barco hecho de hierro, como este en el que estamos, flota. ¿Me puede explicar eso? El secreto con los barcos está en el aire. Ah, como el amor. Love is in the air. No, no era así la canción. No, los barcos no son de puro hierro sólido, sino que en su interior tienen muchísimo aire. Además, como ocupan una superficie enorme, solo con hundirse un poquito desplazan muchísima agua. Entonces quiere decir que un barco hecho de agua pesaría mucho más que un barco de verdad, porque el barco de verdad está hecho de hierro y en su estructura interior tiene aire. Claro, por eso, si se llena de agua en lugar de aire, Ahí está. se hunde. ¡Epa! ¿Cómo que se hunde? Mire, acá ningún barco se hunde. ¿Me escuchó bien? Dejemos, ¿no? De este bla 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 del agua, bla 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 del hierro. Mire, Hagamos algo. experimento tengo, pero como veo que no le interesa tanto el tema, haga... Eso no, por favor. Vamos, hacemos algo de experiencia por acá. Pase. Bueno, aquí estamos. Pero que bien, doctor, vamos a desayunar antes de hacer experimentos. No, vamos a comparar la densidad del agua pura con respecto al agua de mar. Fascinante, doctor. Aburrido. ¿Qué dice? A ver, por favor, señor de allá, tome un huevo y colóquelo en el recipiente con agua limpia. ¿Cómo no, doctor? ¡Epa, doctor! Se hundió. Eso quiere decir que tiene mayor densidad que el agua. Exactamente, es una cuestión de densidad, por eso el huevo se hunde. Ahora, por favor, señor de acá, tome este otro huevo y colóquelo en el recipiente con agua salada. Ya mismo, doctor. ¡Epa! Está flotando, doctor. Es como en el Mar Muerto, que la gente se pone a flotar sobre el agua mientras va leyendo el diario. Así es, el agregado de sal aumenta la densidad del agua. Si agregamos suficiente sal, la densidad puede llegar a superar a la del huevo. Por eso flota. Acá estamos utilizando agua de mar que suplementamos con sal de mesa para que el efecto sea todavía más marcado. En el Mar Muerto, la salinidad es de 10 veces la de los océanos. Por eso la gente flota con tanta facilidad. Sí, doctor, pero es cierto que cuando yo en mi casa pongo un huevo a hervir, el huevo flota.
Eso siempre pasa cuando el huevo está viejo. ¿Por qué? Los huevos tienen una cámara de aire y cuanto más tiempo pasa, la cámara de aire es mayor, la densidad del huevo disminuye y el huevo flota. Por favor, agarre cada uno una naranja y vamos. ¿A dónde vamos, doctor? Al fondo del océano, ¿eh? Va. ¿A dónde dijo que vamos? Al fondo del océano. ¿Cómo sea al fondo del océano? El experimento ha terminado, señor de allá. Así que vamos de vuelta a la... Vamos. Estamos en una pileta. ¿En el fondo del mar? Venga para acá. No sé. Venga. Arriba. Ahí va. Escúcheme. Ahí está. No estábamos en el medio del océano. Por favor, ¿cómo se piensan que yo los voy a mandar al medio del océano? A ver, ayudamos al señor de allá. A ver, despacio. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué tal estuvo el experimento? Un fiasco, doctor. ¿Cómo un fiasco? Un fiasco, realmente. Mire, la naranja que tenía el señor de acá, que no estaba pelada, flotaba. Sí. Claro. Sin embargo, la mía, que estaba pelada, que era más liviana, se hundió. La naranja estaba fallada. Claramente la naranja estaba fallada, doctor. Nada de eso, señor de allá. La clave del experimento, ¿sabe dónde está? En la cáscara de la naranja, que es porosa, por lo tanto, permite que se acumule aire en el interior. ¿Esto qué hace? Disminuye la densidad de la naranja. Entonces, se vuelve menos densa que el agua y flota. La naranja que estaba pelada no puede acumular aire, es más densa y se va para el fondo. ¿Entiende? Discúlpeme, doctor, yo ahora me voy a quedar por acá paseando porque hay unas bañistas que estaban por acá y que me estaban haciendo señas hace un rato. No, y me quiero quedar a conversar con ellas. Nada de eso porque nos tenemos que ir. Bueno, ya sabemos por qué flotan las cosas en general y cómo flota un barco aún con toda la carga que lleva. Ahora bien, ¿la carga del barco se puede distribuir de cualquier manera? Y sí, si el barco flota, usted lo pone como va viniendo, que eso no se va a poner a fijar dónde va esta cajita, dónde va esta valijita. En la medida que entra, lo va guardando. ¿Listo? No, pero discúlpeme, señor de allá, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Porque si el doctor lo está planteando, bueno, es evidentemente un tema relevante. Bueno, muchas gracias, señor de acá, pero no importa quién tiene razón. Lo que importa es comprobar preguntas de manera científica. Vengan. Sí, vamos. Vean, el frasco de vidrio hará de barco. Si lo colocamos en el agua, por favor, procedo. Vamos doctor. a ver. A ver. Mire. Ahí está, flota. Sí, señor. Sí. Estaría lindo un barquito de vidrio, ¿no? Las cosas irían como volando sobre el mar, como el avión de la Mujer Maravilla. Sí, no sé si bueno, está bien. Ahora hay que colocarle el peso. Señor de acá, por favor, coloque primero las tuercas y por encima el telgopor. ¿Cómo no, doctor? Procedo inmediatamente. Bien. Listo. Y ahora ponemos nuestro barco nuevamente en el agua a ver qué sucede. A ver qué sucede. ¡Flota! Ahí está. Increíble. Sería lindo, ¿no? Esos cruceros enormes, ¿no? Todo transparente. ¿Se imagina? Qué lío, me pongo a pensar, las señoras, ¿no? Porque tener que cambiarse en un lugar todo transparente, a la vista de todo el mundo, puede llegar a ser un poquito asqueroso. No, ¿no? Pero la verdad señor de allá, señor de allá, por favor, inviértame la distribución del peso, póngame abajo el telgopor y arriba las tuercas, a ver qué pasa. Pero doctor, es lo mismo eso que usted me está diciendo. Usted acaba de decirlo. Si no cambia la densidad, al ser la densidad menor, el elemento flota. Ahí tiene razón, no cambiaron ni la masa ni el volumen del barco. Pero vamos a ver cuando coloca el barco en el agua. Vamos a ver. Dios, mujeres y niños, cálmese. No es nada, no se lo tome tan a mal. Puede pasar, tranquilo. Doctor, nuestro pequeño barco experimental sufre una tragedia, la tan temida vuelta de campana. Precisamente, no basta con conocer la forma o la densidad del barco.
la distribución del peso tiene un papel esencial para que el barco navegue en forma estable y segura. Lo que hicimos aquí es subir la línea de gravedad. Por lo tanto, el barco sufrió la tan temida y famosa vuelta de campana. ¿Qué fue lo que le pasó al Titanic? Ordenaron mal las valijas, parece, y el barquito se vino a pique. ¿Pero dónde sacó esa versión? Yo nunca la escuché. Yo lo escuché, el Titanic chocó contra un iceberg. ¿Qué es más pesado, una monedita o un barco transatlántico? Evidentemente el barco. Entonces, ¿por qué el barco flota tan campante mientras que la monedita se hunde hasta el fondo? Este fenómeno lo explica una de las proposiciones científicas más útiles y antiguas de hace más de 2200 años. El principio de Arquímedes, o ¿por qué flotan los barcos? Cuenta la leyenda que el buen Arquímedes, que vivía en Siracusa y que había estudiado física y matemáticas en Alejandría, un día fue llamado por el rey Hierón II. Arquímedes, fíjate que mandé a hacer esta corona de oro, pero el orfebre que la fabricó me da mala espina. Creo que es posible que no sea oro puro, sino que podría estar mezclado con otro metal. Tú que eres tan listo, ¿cómo podemos saber si es de oro o me hicieron trampa? Sabemos que el oro es más denso que otros metales, o sea que si tenemos dos objetos del mismo volumen, uno de oro y otro de, digamos, plata, el objeto de oro pesaría más. Si comparamos el peso de la corona con el de un objeto de oro del mismo volumen y la corona pesa menos, sabremos que fue adulterada. El problema es que no sabemos el volumen de la corona. Si fuera un cubo sería muy fácil de medir. Su Majestad, ¿me permite convertir la corona en un cubo? Pero por supuesto que no. Entonces, deme un tiempo para pensar en una solución. Así, Arquímedes estuvo pensando en el asunto durante varios días sin llegar a resolver el problema, hasta que, cansado, decidió darse un baño. Cuando se metió en la tina, vio cómo el agua subía y se derramaba. Ahí fue donde le surgió la respuesta. Emocionado, salió de la bañera y, sin fijarse que estaba desnudo, salió a la calle gritando ¡Eureka!, que en griego significa ¡lo descubrí! ¿De qué se dio cuenta Arquímedes? De que al sumergirlo, mi cuerpo había desplazado una cantidad de agua y el volumen de esa agua tenía que ser igual al volumen de la parte sumergida de mi cuerpo. Al ser agua, su volumen ya se puede medir fácilmente. Podemos deducir que el peso del fluido desplazado es igual al peso del objeto fuera del agua menos el peso del objeto dentro del agua. Por lo tanto, para saber el volumen de la corona, se puede sumergir en agua y medir el volumen de agua que haya desplazado hacia arriba. Entonces ya se puede comparar el peso de la corona con el de un objeto de oro del mismo volumen. Dice la leyenda que resultó que sí había trampa y que el orfebre fue duramente castigado. No sabemos si la leyenda del Eureka es cierta. Otra versión dice que el monarca no le pidió ayuda a Arquímedes con una corona, sino con un barco. Pero sí es cierto que Arquímedes, en su obra Sobre los cuerpos flotantes, escribió que los objetos desplazan una cantidad de fluido igual a su volumen y describió el principio que lleva su nombre. Cualquier objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Seguramente Arquímedes, al meterse en la tina, sintió lo mismo que tú sientes cuando entras a una alberca, como que pesas menos. Realmente tu peso es el mismo, pero estás experimentando ese empuje vertical que los físicos llaman flotabilidad. ¿Ya ves cómo esto tiene que ver con los barcos? Y el empuje es igual al peso del fluido que desalojaste. Si estás nadando en el mar, sentirás un empuje todavía mayor porque el agua salada es más densa. El mismo volumen equivale a mayor peso. Aquí conviene definir qué es densidad. Es la cantidad de materia que algo tiene por unidad de volumen.
Un decímetro cúbico o 1 litro de agua es más denso que 1 litro de aceite y un decímetro cúbico de hierro es más denso que uno de madera. Una moneda puede flotar en un vaso de mercurio porque el mercurio es más denso que el níquel y un globo se eleva porque el helio es menos denso que el aire. Y sí, los gases también son fluidos. El principio de Arquímedes se puede expresar con esta fórmula. Le pedimos a nuestros amigos Cookies González y José Andalón del canal Math2Me que nos la expliquen de manera sencilla. Hola Javier, la fórmula dice que el empuje es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado, o lo que es lo mismo, es igual a la densidad del fluido multiplicada por la fuerza de gravedad multiplicada por el volumen desplazado. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos saber cuál es la fuerza de empuje que experimenta un cubo de cierto nuevo material que sumergimos en agua para saber si flotará o se hundirá. La densidad la mediremos en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo al cuadrado y el volumen en metros cúbicos. Los datos que tenemos son: el cubo mide 20 centímetros de alto y pesa 57 kilos. La densidad del agua es de 1000 kilos sobre metro cúbico y la gravedad, como estamos en la Tierra, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Primero calculemos el volumen del cubo. 20 por 20 por 20 son 8000 centímetros cúbicos, o sea 0.008 metros cúbicos. Entonces el empuje es 1000 por 9.81 por 0.008. El resultado es 78.48. Los metros cúbicos se cancelan y quedan kilómetros por metro sobre segundo al cuadrado, o es lo mismo que newtons, que es la unidad de fuerza. El cubo experimenta un empuje hacia arriba de 78.48 newtons, pero ¿se hundirá o flotará? Eso depende de si el peso del cubo es mayor o menor que el empuje. Si el peso es mayor, se hundirá; si es menor, flotará. Y si son iguales, se quedará suspendido en el fluido sin moverse hacia arriba o hacia abajo. Sabemos que el cubo del nuevo material tiene una masa de 57 kilos. Si lo multiplicamos por la fuerza de gravedad de 9.81 metros sobre segundo, obtenemos 559.17 newtons, mucho más que el empuje. El nuevo material se hundirá. Otra manera de plantearlo es reordenando la igualdad que encontró Arquímedes. El peso del objeto en el fluido es igual que el peso del objeto fuera del agua menos el peso del fluido desplazado. Si ese número es positivo, se hundirá; si el número es negativo, flotará. Gracias amigos. Te invitamos a visitar Math2Me y aprender matemáticas de manera fácil y divertida. Pero, ¿podríamos hacer que un material más denso que el agua flote en ella? Volvamos al ejemplo de la moneda y el barco y hagamos un experimento. Necesitas una bolita de plastilina y un recipiente con agua. ¿Qué crees que pase si dejas la bolita en el agua? Claro, la bolita se hundirá. Experimenta un empuje, sí, por eso cae más lentamente que si la dejas caer en el aire. Pero el empuje es menor que el peso de la bolita y por eso acaba en el fondo. Pero, ¿se te ocurre una manera de hacer que esa plastilina flote sin agregarle ni quitarle nada? Probemos esto. Moldea la plastilina y dale la forma de un cuenco. Colócala sobre la superficie del agua y... ¡eureka! ¡Flota! ¿Por qué? Si pesa exactamente lo mismo que antes. Al darle forma cóncava, estás aumentando el volumen que ocupa el cuerpo, lo que desplaza un volumen y peso mayor de fluido que ejerce un empuje suficiente para mantener la plastilina a flote. Otra manera de verlo es que si combinas la plastilina con el aire que contiene, la densidad total del objeto es menor que la del agua y por eso se mantiene arriba, porque si tuviera un agujero y se metiera el agua, se hundiría. Por eso flotan los barcos. El barco no es solo el metal, la forma que tiene le permite contener una gran cantidad de aire que desplaza un volumen de agua suficiente para generar un empuje que mantenga a los pasajeros secos y seguros, a menos que lo ataque un iceberg.
Lo que importa no es el peso, sino la densidad. O sea, un barco es menos denso que una moneda. El principio de Arquímedes es una pieza clave en la disciplina que estudia los líquidos en reposo llamada hidrostática, y tiene aplicaciones no solo en la construcción de barcos, sino también en el diseño de globos y dirigibles, y en el uso del aparato que mide la densidad de los fluidos, el densímetro. Gracias a él, los submarinos pueden subir y bajar en el océano, así como lo hacen los peces, usando el mismo principio. Curiosamente. Let's wipe off the top. Get all that oxides and stuff off of there. Oh, isn't that pretty? Since the rag's wet, it sticks right to it. I don't get all of it, but it's a lot better than it was. Alright, so here's my 110-pound ironworking anvil. I think we got this for making horseshoes and stuff back when we had horses. So let's set it in here and see if it floats. Okay, it doesn't seem to want to stay upright. I'll just let it tip over. There it is. It's floating. Look at that. The iron anvil floats because mercury has a density nearly twice that of iron. In fact, due to the density ratios, the iron actually floats better than wood does in water. Push it under. Let's push it down. Oh, it's hard to push down. Oh, that was great. Here, let's try it again from the other side. Okay, here we go. Push down. It bobs up like a cork.